Bueno, pues vamos a empezar con la charla, ¿vale? Descansar bien, que cambia el día. Y vosotras lo tendréis que saber, porque sí es verdad que si dormimos mal o pasamos mala noche, al día siguiente estamos bastante de mal humor, ¿vale? ¿Me pasas la diapo? Sí. Vale. Vale, vamos a empezar hablando del insomnio, ¿vale? Hay tipos de insomnio diferentes. Vale, muchas gracias, Loreto. Podemos tener distintos tipos de insomnio, ¿de acuerdo? Podríamos decir que, por ejemplo, un tipo sería el no conseguir conciliar el sueño de inmediato, ¿vale? Que eso también está relacionado muchas veces con nuestro día a día. También podría ser la dificultad para mantener ese sueño durante la noche, es decir, que tengamos despertares nocturnos, o que a pesar de dormir, sí es verdad que tengamos una sensación de no haber descansado lo suficiente, ¿de acuerdo? Entonces, sí es verdad que podemos dormir poco y estar muy descansados, o al revés, haber dormido toda la noche y levantarnos con esa sensación pues, de malestar, de incomodidad, de mal humor, porque te da la sensación de que te levantas más cansado todavía de lo que te acostaste, ¿de acuerdo? Entonces, lo que os digo, muchas veces este insomnio puede ser crónico, porque lo tengamos por diferentes motivos, o puede ser puntual, por una situación de estrés concreta, o pues eso, situaciones que se nos dan día a día y que nos pueden causar este insomnio puntual. ¿Me pasas a la siguiente, por favor? Sí. Vale. Generalmente, factores que nos influyen. Por un lado, la edad, ¿vale? La edad, a partir de los donde se sintetiza la melatonina, que es de la que vamos a hablar realmente, la glándula pineal, que es donde se sintetiza la melatonina, se calcifica. Entonces, esa calcificación nos va a evitar que se genere la suficiente melatonina o se libere a nuestro torrente sanguíneo la suficiente melatonina como para que podamos permanecer dormidos durante la noche. ¿De acuerdo? Por otro lado, la genética. Hay gente que en su familia todos duermen mal y hay gente que duermen como verdaderos, con perdón, teporos, porque hay mucha gente que yo he estado escuchando y que dicen, oye, en mi familia todos dormimos perfectamente y nos levantamos como nuevos, ¿de acuerdo? Los cambios hormonales, y aquí somos casi todas mujeres, ¿vale? Y sabemos que a partir de determinada edad, con los cambios hormonales de la menopausia, empezamos a tener muchos más problemas a la hora de conciliar el sueño. Más que conciliar el sueño, y por experiencia, esos son los despertares nocturnos. Nos despertamos y luego no somos capaces de volver a dormir, ¿vale? Y sobre todo es por esto, porque digamos, todo el cambio hormonal que se provoca en nuestro cuerpo. Lo que os decía, la calcificación de la glándula pineal. La gente mayor, si os dais cuenta, bastante mayor, os dice, yo no necesito tanta cantidad de horas de sueño, yo con 4 horas tengo suficiente. No es que tengan suficiente, ¿vale? Primero que no suelen cansarse tanto como la gente más joven. Y segundo, que al calcificarse la glándula pineal durante tantos años, si no han tenido un hábito o un estilo de vida que le haya ayudado a descalcificar esa glándula pineal, simplemente es que no necesitan más cantidad de sueño. ¿Por qué? Porque no sintetizan tanta melatonina, ¿vale? Que es la que nos va a ayudar a dormir. Por otro lado, los estilos de vida. Hay gente que trabaja turnos, hay gente que tiene horarios muy diferentes a la hora de irse a la cama. Entonces, todo esto también, o la gente joven, ¿no? Cuando más se duerme es en la adolescencia, ¿vale? Es cuando más melatonina sintetizamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando vamos creciendo, cuando vamos, aumentando nuestra edad, vamos a encontrarnos con que los distintos estilos de vida que tenemos nos van a causar, pues eso, si salimos hasta las 3 de la mañana porque somos más jóvenes, vamos a necesitar dormir mucho más. Sin embargo, gente que tengamos un estilo de vida un poquito más, más normalizado, vamos a necesitar a lo mejor menos cantidad de horas a la hora de dormir, ¿de acuerdo? El estrés es importantísimo. Si tenemos situación de estrés en nuestra vida, vais a ver que además tenemos productos que nos van a ayudar además a aliviar este estrés. Tú te despiertas de noche y empiezas a darle vueltas a la cabeza y que si no he aparcado bien el coche o no he llevado el uniforme del niño o tengo que llevarlo mañana a una actividad extraescolar y no llego así. Entonces todo este estrés nos va a provocar una mala situación a la hora de conseguir descansar bien y al día siguiente nos va a pasar lo mismo. Y además es que es la pescadilla que se mueve la cola, ¿de acuerdo? Y luego la exposición a las pantallas. El 90% nos vamos a la cama, o con la televisión puesta en la cama, o con el móvil, o con la tablet, etc. Entonces, toda esta exposición a la luz azul, lo que nos provoca es que nuestra glándula pineal piense que todavía es de día.
con lo cual no sintetiza la suficiente melatonina para quedarnos dormidos. ¿Me pasa para la siguiente, por favor? Lo que os decía, la melatonina, ¿vale? Es la hormona del sueño, es la que nos va a ayudar digamos, a dormir, ¿de acuerdo? Entonces la melatonina tiene, al sintetizarse en la glándula pineal lo que tiene son unas células fotosensibles que saben cuándo se empieza a oscurecer, ¿vale? Y entonces es cuando empezamos a sintetizar la melatonina. Si os dais cuenta, empieza a aumentar a partir de las 8 de la tarde, bueno, ahora ya que oscurece antes, notaréis que empezáis a tener un poco más de sueño antes, ¿vale? Entonces, los niveles empiezan a aumentar hasta los 2 miligramos y entonces nosotros en ese momento es cuando estamos más plácidamente dormidos. ¿Qué ocurre? Que ese nivel disminuye, ¿vale? Y entonces ahí puede provocarnos esos despertares nocturnos. Hay gente que tiene la suerte que se despierta y se vuelve a quedar dormida, o incluso se levanta al baño y se acuesta y se vuelve a quedar dormida, y hay gente que por todos estos motivos que acabamos de ver, les cuesta mucho más volverse a dormir, ¿vale? Entonces, nosotros necesitamos hasta 2 miligramos de melatonina en sangre para permanecer dormidos. Ahora veremos por qué al disminuir esta cantidad, lógicamente vamos a necesitar que se aumente, ¿vale? Pues sobre todo en estos casos que hemos hablado. ¿Me pasa para aquí? Vale. Es súper importante porque a la hora de sintetizar nuestra melatonina, ¿vale? Nos va a ayudar a, digamos, a recuperar todos los sistemas que tenemos, entre comillas, que se nos han ido oxidando durante el día, ¿vale? Pues el sistema endocrino, el sistema metabólico, etcétera. Vamos a necesitar siempre que tener regulada esta síntesis de melatonina durante toda la vida, ¿vale? Entonces, lo que os decía, la melatonina se libera en ausencia de luz. Si estamos delante de pantallas, evidentemente el cuerpo lo que está pensando es que todavía es de día, ¿vale? No sé si os habéis dado cuenta de los cambios que se nos producen, sobre todo en estos cambios de horario, ¿vale? Si os dais cuenta sobre todo en el siguiente cambio, que va a ser cuando además tenemos a los niños que ven que todavía es de día y dicen yo no me voy a la cama, todos hacemos lo mismo, bajarles las persianas para que piensen que es de noche. ¿Por qué? Porque de esa forma hay más oscuridad y entonces ellos piensan que pueden ya empezar a quedarse dormidos, ¿vale? Pero es porque empiezan a sintetizar más cantidad de melatonina. ¿Pasa? ¿Sí? ¿Vale? Vale. ¿Cómo se sintetiza la melatonina? La melatonina, lo que os decía, es la hormona del sueño, ¿vale? Se sintetiza en la glándula pineal, pero se obtiene a partir del triptófano. El triptófano lo tenéis en un montón de productos que podéis obtener a partir de la dieta, ¿vale? Pero muchas veces, a lo mejor cuando veáis todos estos productos donde hay triptófano, vais a decir, pues yo a lo mejor este no lo tomo, o este otro no lo tomo. Entonces, muchas veces lo que necesitamos es también un aporte extra de triptófano, ¿vale? Entonces, desde el triptófano, lo primero que se sintetiza es la serotonina. La serotonina es la hormona de la felicidad, es la que sintetizamos durante el día, durante las horas de luz, ¿vale? Entonces, generamos mucha serotonina, estamos activos, y lo que hace es que cuando empieza a disminuir la cantidad de luz, digamos, en la calle, por decirlo de alguna forma, lo que hace es introducirse dentro de la glándula pineal y empieza a sintetizarse melatonina y se empieza a liberar poco a poco. ¿De acuerdo? Sí es verdad que melatonina sintetizamos y liberamos a lo largo de todo el día, pero mucha menor cantidad, lógicamente, que serotonina. Solo se libera y se sintetiza mucho más durante las horas de oscuridad, ¿vale? Hay gente que, por ejemplo, a la hora de tener turnos, les es muy complicado dormir de día. Pero bueno, siempre hay que coger y bajar las persianas porque es lo mejor que puedes hacer. O sea, que tengas completamente oscuridad para por lo menos seguir esos ciclos de luz y oscuridad. ¿Vale? ¿Me pasa? Sí, sí, por favor. Es que ven a ¿Qué ocurre con los niños? ¿Vale? En el caso de los niños, cuando nacen no tienen melatonina endógena, ¿de acuerdo? Empiezan a sintetizarla a partir del tercer o cuarto mes y ya aparece completamente a partir del quinto y del sexto. Si es verdad que los niños, a ver, hasta que se acostumbran, yo es que no he tenido este problema, pero claro, yo entiendo a esa gente que desde pasa a lo mejor 3 años diciéndose que es que no duermen ni una sola noche seguida, ¿vale? Pero a la hora de dar melatonina a un niño hay que tener mucho cuidado. Porque si empezamos a darse desde muy pequeñitos y a largo plazo, durante todos los días de su vida, lo que vamos a generar es que ese niño no sintetice por motus propio la melatonina, y entonces vamos a generar un cuerpo vago. ¿De acuerdo? Entonces, cuando
tengáis que dar melatonina a un niño, siempre consultando al pediatra y con mucho cuidado, ¿vale? De cara a que a lo mejor, pues eso, estamos consiguiendo que ese niño a largo plazo no sepa sintetizar melatonina en su cuerpo. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Vale. Pues, ¿a quién recomendar la toma de melatonina? ¿Vale? Pues lo que os decía, aquellas personas que por un lado les cueste conciliar el sueño de inicio, o a gente que tenga despertares nocturnos, o a gente que tenga cambios de turno, ¿vale? También se recomienda mucho cuando, bueno, esto lo hemos empezado a volver a decir, gracias a Dios, al jet lag, ¿vale? Nos veíamos, vale, perdón. Vale. Lo que os decía, ahora mismo ya podemos hacer viajes largos en avión, entonces el jet lag también es importante aportar melatonina porque vamos a ver que tenemos estos cambios precisamente por eso, porque nuestro cuerpo está acostumbrado a unos horarios y vamos a un lugar que, digamos, tiene un horario completamente distinto. Entonces, a la hora del jet lag se recomienda también la toma de melatonina extra, ¿vale? Y luego cuando la gente empieza a disminuir lo que es la somnolencia diaria, ¿vale? La del día, la diurna. Porque sí es verdad que mucha gente le cuesta lo que hablábamos, los cambios de los horarios, y a la hora de volver a iniciar a qué hora me tengo que volver a acostar, nos cuesta mucho más, ¿vale? Y lo que os decía, el tema de uso de melatonina en niños, siempre recomendado por un pediatra y con mucho cuidado. Vale. A ver, farmacocinética. En realidad, la melatonina se absorbe, si te la tomas ahora, en media hora, ¿de acuerdo? Si te liberación inmediata. Y luego, sí es verdad que la melatonina en nuestro cuerpo dura unas 4 horas, ¿vale? Se va a metabolizar en el hígado y lo que nos sobre lo vamos a eliminar a través de la orina, con lo cual no se nos va a quedar nada de melatonina en nuestro cuerpo que nos pueda afectar de ningún tipo de manera, ¿vale? Además, lo que os decía, nosotros necesitamos 2 miligramos de melatonina en sangre para permanecer dormidos y eso nos lo va a conseguir cualquiera de los productos que podamos tomar, ¿vale? Vale, lo que os decía, la eficacia. La eficacia a partir de 2 miligramos, o sea, un máximo de 2 miligramos sería suficiente para que nos ayude tanto a conciliar el sueño como a mantenerlo, ¿vale? Entonces, tenemos estudios de hasta 2 años de utilización de melatonina. No hay ningún tipo de problema, ¿vale? No hay ningún tipo de adicción, no hay efecto rebote, no tenemos ningún tipo de intolerancia, no, es decir, lógicamente nosotros la melatonina ya la estamos sintetizando en nuestro cuerpo, con lo cual no podemos ser adictos a algo que estamos generando, ¿vale? Simplemente lo que nos va a ayudar la melatonina que tomemos extra va a ser a regular cuando tenemos este tipo de problemas, va a ser regular nuestra síntesis de melatonina y liberación. De esa forma vamos a ser capaces de, a lo mejor, en un par de meses, en 3, dependiendo del problema que tengamos, lógicamente, de no tener que tomar nada extra. ¿De acuerdo? Y lo mismo, vuelvo a decir, los niños siempre con mucho cuidado. Y eso que tenemos productos para niños, para toda la familia, pero siempre con un poco de coherencia y solo en momentos puntuales. ¿Sí? Vale. Higiene del sueño. Es casi lo más importante que tendríamos que tener, ¿vale? Por un lado, tener unas rutinas y saber más o menos a qué horas acostarnos. Es decir, si lógicamente hoy nos acostamos a las 10, mañana a las 3 de la mañana porque me he puesto a ver una serie, luego otro día a las 12 y no tenemos un horario, entre comillas, un poco establecido, pues lógicamente ahí se nos altera el sueño, ¿vale? Si es lógico que, a ver, quien trabaje a turnos o tenga su trabajo que le impida tener estas pautas, pues le es más complicado, pero por lo menos intentar mantener un horario más o menos controlado, ¿vale? Por otro lado, bueno, no voy a seguir esto porque sí, generalmente lo comento de otra manera, ¿no? Pero sí es verdad que, por ejemplo, el mantener la habitación a una temperatura más o menos constante, ¿vale? Porque sí es verdad que os dais cuenta que cuando hace mucho calor nos cuesta más dormir, si tenemos frío nos cuesta más dormir, entonces siempre es interesante intentar, lógicamente, intentar mantener esa temperatura, ¿vale?
el hecho de una cena copiosa. Si vamos, o sea, si no tenemos turno, lógicamente, si tenemos una vida normal, ¿no? Un estilo de vida normal, el cenar copiosamente, esa digestión nos puede también dificultar a la hora de dormir, ¿de acuerdo? Lo que os decía, el uso de los dispositivos móviles, el llevarnos o el libro electrónico a la cama, o poner la televisión, etcétera, todo esto lo que hace es que nuestro cuerpo esté pensando que es de día. Con lo cual, esa síntesis de melatonina que necesitamos para iniciar ese sueño nos va a costar mucho, ¿vale? El ejercicio físico. Una cosa es hacer un poquito de ejercicio, caminar un ratito, etcétera, que pues, nos cansa un poquito y nos deja un poquito más relajados a la hora de dormir. Y otra cosa es hacer deporte muy tarde en la noche y muy fuerte. ¿Eso que nos genera? Nos genera una adrenalina que no vamos a ser capaces de controlar a la hora de dormirnos, ¿vale? Si hacemos deporte muy tarde y digamos en demasía. Lo que os había dicho, el tema de la dieta y luego el tema de la melatonina. Si ya tenemos que tomar un complemento alimenticio con melatonina, lo tomamos media horita antes de acostarnos, pero cuando lleguemos a la cama, evidentemente apagamos luz. Eso sería lo ideal, ¿vale? Porque de esta forma lo que nos va a ayudar va a ser a reducir el tiempo a la hora de dormirnos. Pero yo creo que es lo más importante, pues eso, mantener o por lo menos lo más oscura posible la habitación, ¿vale? Sí. Lo que os decía, fuentes de triptófano. Importante la dieta, ¿vale? Pues en las frutas el plátano, es mundialmente conocido. En las verduras, pues lo tenemos generalmente en las verduras de hoja verde, casi todas. El chocolate negro, ¿vale? O sea que mucha gente se toma su trocito de chocolate negro para irse a la cama. En las carnes blancas, en el pescado azul, sobre todo en el salmón, en los huevos, ¿vale? En los lácteos, yo no sé si os acordáis, bueno, yo por lo menos me acuerdo sobre todo de mi abuela tomándose el vasito de leche caliente para irse a la cama. ¿Qué pasa? Que el vasito de leche caliente tiene su triptófano y además está calentito, entonces como que me deja el cuerpo mejor, ¿no? Y lo que os decía, frutos secos, cereales, semillas, es que en realidad lo tenemos en casi todos los productos, ¿vale? En casi todos los alimentos. Entonces, si lógicamente te encuentras con alguien que no tome ninguno de todos estos productos, que es raro será, pero no tenemos ese aporte de triptófano suficiente para sintetizar nuestra melatonina a lo largo del día, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de los productos de PAPlus. Tenéis gran variedad para todos los públicos, como digo yo. Desde las de liberación inmediata, que serían las 3 de la derecha, que son melatonina direct con triptófano, y las de la familia, que son las gummies y las gotas, ¿vale? En ese caso serían de liberación inmediata para aquellas personas que sobre todo les cuesta iniciar el sueño, ¿de acuerdo? Entonces, la direct lleva triptófano, pero bueno, en este caso nos tomaríamos el comprimido media horita antes de acostarnos y al acostarnos se va liberando de golpe y entonces nos quedamos dormidos, ¿vale? En el caso de las gummies, cada gummy lleva 1 miligramo de melatonina, ¿vale? Entonces la pueden tomar tanto niños como adultos. Las gummies, 1 miligramo de melatonina sería para niños de 3 a 12 años, ¿vale? A partir de 12 años consideramos que pueden ser adultos y entonces podrían tomar 2 miligramos de melatonina, es decir, 2 gummies. Pero en este aspecto, lógicamente, hay que tener un poco de cuidado porque realmente, a ver, dependiendo del niño, sí, a lo mejor, o incluso del adulto, puede necesitar simplemente una, ¿vale? Es un poquito ir comprobando cuántas necesitamos, pero más de 2 no, ¿vale? 2 miligramos de melatonina ya es suficiente para quedarnos dormidos. Como lleva un poquito de glucosa, no deben tomarla los diabéticos, ¿de acuerdo? Luego tenéis las gotas. En el caso de las gotas, llevan fructosa, sí la pueden tomar los diabéticos. Con 4 gotitas para los niños es ideal. Pero es que si tenéis, por ejemplo, alguien dependiente en vuestra casa que está encamado o que le cuesta deglutir, 8 gotitas para un adulto sin problema, ¿vale? Y las gotas siempre en boca, si puede ser, porque si las diluimos en cualquier líquido o en cualquier yogur, se nos pueden perder por el camino. ¿Vale? Y luego tenemos las 3 de la izquierda, que son las que llevan el apellido Retard, que son las que a mí más me gustan, ¿vale? Que es lo que significa el apellido Retard, significa que el comprimido lleva una malla, ¿vale? Que lo que nos va a permitir va a ser que esa melatonina que va dentro se libere muy poquito a poco, ¿vale? Solo cuando la necesitemos. Entonces, esta sería para gente con despertares nocturnos. ¿De acuerdo? La tenemos sin triptófano, con triptófano y luego la Balance, que a la Balance lo que hemos hecho ha sido añadirle ashwagandha.
La ashwagandha es una planta india que lo que hace es ayudarnos, por un lado, a iniciar el sueño y por otro lado, a adaptarnos a situaciones de estrés con mucha más calma de lo que lo haríamos habitualmente. ¿Vale? En este caso, lo que os decía, necesitamos tomar a largo plazo tanto la melatonina como la ashwagandha para que nos haga el efecto que necesitamos. Hay gente que sí sabe que, por ejemplo, yo qué sé, los críos tienen un examen y ese día les cuesta más dormir, se toman una gumi. Pero nosotros, si lo que tenemos habitualmente son despertares nocturnos y casi todas las noches, ¿vale? Entonces lo que necesitamos es ampliar la cantidad de días para tomarnos la melatonina. ¿Por qué? Porque en este caso nos va a regular, nos va a ayudar a regular esa síntesis de la nuestra propia para no tener que depender luego de ningún tipo de complemento. ¿De acuerdo? Luego eso, lo que os decía, una de las, como veis, estamos poniendo un poquito de esencia de lavanda, etcétera. También ayuda mucho, pues eso, tener algo relajante en nuestro día a día que nos ayude, pues eso, a relajarnos un poquito más, como puede ser pues un gel de lavanda, etcétera. ¿Vale? No sé cómo voy de tiempo, porque en principio, sí. ¿Eh? Sí, vale. No, no, es que ya está. Sí, por eso. ¿Que se ha ido o qué? Vale, no, eso. Entonces, no sé si tenéis alguna duda o alguna pregunta. O si queréis saber algo más. No. ¿Os lo he explicado también? ¿Vale? No, no, es importante saberlo también. No, pero es el puro, ¿eh? El chocolate puro. Sí. Sí, no, 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 por eso. El máximo, o sea, si podemos, a ver, a partir del 90% de chocolate, de cacao, sería ideal. Pero ojo, que luego sabemos dónde se va el chocolate. Es decir, una oncita de chocolate no viene mal. A ver, que yo funciono muy, muy correcta. O sea, es como todo. Además, si te apetece ese trocito de chocolate, antes de generarte la ansiedad por no poder tomártelo, es mejor que te lo tomes. Que son opositoras, pues largos periodos de estrés y así, ¿cuál de todas? La balance. La balance. Porque les va a ayudar, la ashwagandha les va a ayudar a disminuir ese estrés que tienen. Muchas veces te piden una cosa para mantenerlos activos, pero luego no duermen, que tampoco quieren quedarse dormidos, y que siempre hay que buscar una pues solución para ellos. Sí, 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 sí. La balance. En ese aspecto, la balance. ¿Vale? Es más que nada precisamente por eso, porque la ashwagandha les va a permitir, como se va acumulando en sangre, les va a permitir que se vayan, más que relajando, porque a ver, la ashwagandha es un adaptógeno, no es un relajante, ¿vale? O sea, no nos va a dejar, como digo yo, atontados. Entonces, sí es verdad que la ashwagandha, lo que os comentaba antes, en una situación de habitual, ¿vale? De una madre o de que sabemos que vamos a la carrera, estamos trabajando, ahora tenemos que ir a la compra, se nos ha olvidado lavarle el uniforme al niño. Todo este tipo de estrés, además lo que nos hace es generar el dormir mal. Luego al día siguiente tienes más estrés todavía porque encima vas enfurecido o enfurecida porque has dormido mal. ¿Vale? Y entonces todo esto es una pescadilla que se muerde la cola. Lo que hacen las ashwagandha es el efecto contrario, es decir, me estoy enfrentando a esta situación de estrés, pues mira, no he podido aparcar, llego tarde a una formación, por ejemplo, y entonces, bueno, pues pido disculpas a la farmacia, no puedo hacer otra cosa, ¿vale? He salido con tiempo de casa, etcétera. Entonces, vas adaptándote a estas situaciones con mucha calma. ¿Vale? Más tranquilamente. Entonces, como estoy más tranquila, lo que hago es que duermo un poquito mejor porque además tengo melatonina. Entonces, al día siguiente me levanto con un poquito de mejor humor y entonces me llevo las cosas mucho mejor. Pero por eso, tanto la melatonina como la melatonina con ashwagandha hay que tomarla a largo plazo, porque tienen que hacer este efecto. ¿De acuerdo? O sea, tiene que hacer el efecto de regular la síntesis y liberación de la melatonina nuestra propia y además que la ashwagandha nos vaya haciendo este efecto de antiestrés.
Efectivamente, es decir, no, o sea, si yo sé que me voy a acostar a las 12 y que me quiero dormir a las 12 o a las 12:30, cojo, me tomo mi melatonina, me acuesto y punto. Ahora, no puedo coger, acostarme ahora mismo, empezar a dar vueltas y vueltas y vueltas en la cama y de repente decir, me voy a tomar una melatonina, porque es que al final ese estrés que nos hemos generado a nosotros mismos y encima sí nos tomamos la melatonina, pero ya somos conscientes de que no nos estamos durmiendo. Entonces, todo este proceso también nos genera estrés. Entonces, es preferible saber que me voy a acostar, me tomo mi melatonina media horita antes, me acuesto, apago luces y punto. Y a largo plazo, es decir, no el primer día a lo mejor notamos el efecto, ¿vale? En el caso de la deliberación inmediata, que es para momentos muy puntuales, sí. ¿Vale? El caso, por ejemplo, de niños, pues lo que os comentaba antes en la formación, mi hija se pone muy nerviosa con los exámenes, bueno, pues se la toma, sabe que el día antes del examen no da pie con bola, coge y se toma una gumi. Bueno, ella prefiere las gotas, pero el mayor que viene a lo mejor de hacer deporte los lunes a las 11 de la noche, directamente sabe que no duerme y se toma sus 2 gummies y ya queda groggy. Y es que además es que es en 10 minutos. Ellos no sé, les afecta a lo mejor más porque no están acostumbrados a tomársela a diario, solo en momentos muy, muy puntuales. ¿Vale? Pues mira, lo que os decía, a largo plazo tenemos estudios de hasta 2 años. ¿Vale? Pero no hay ningún tipo digamos, de adicción. Es decir, tú puedes seguir tomándotela a diario sin ningún tipo de problema. ¿Vale? En el caso de los niños, ¿vale? Que pueden abrir el bote de gummies, que ya tenemos algún caso, si se toman, por ejemplo, si os dicen, ay, me he cogido 6 gummies, no le va a pasar nada. A ver, hay una dosis máxima estudiada de 12 miligramos. Es decir, como si fueran 12 gominolas, ¿vale? Entonces, lógicamente no van a comerse 12, pero si se te comen 6 o 7, que sepáis que nada, que simplemente van a quedarse dormidos y que lo que les sobre lo va a eliminar a través de la orina. O sea, no se le va a quedar acumulado en el cuerpo, ¿vale? Y lo que os digo, si os dais cuenta, prácticamente todas llevan 60 comprimidos, con lo cual mínimo 2 meses de toma para que digamos, tu cuerpo se regule en ese aspecto. ¿Hay alguna pregunta por allí? ¿No? Vale, había el chat también, ¿no? Vale, pues nada, agradeceros que hayáis venido. Os voy a dar un detallito que os he traído, ¿vale? Y me los pasas, que están allí. Ay, iba a decir. Bueno, en realidad son como estos. ¿Vale? Es una muestra de la melatonina Balance, la del estrés. Lleva otra con 2 gummies dentro y un gel de musvital de lavanda, ¿vale? Para que lo probéis. Pues muchísimas gracias por asistir, la verdad. Mira, yo también. Daros las gracias en nombre de Marro Salud y de la Marro, y que espero que os haya gustado a todos los asistentes, tanto online, que los tenemos, como aquí presenciales, que os gusten estos eventos, y nada, pues nos vemos en el próximo evento y muchas gracias por venir. A vosotras. Adiós. No, ya lo veréis. Yo estoy con la Balance.